¿Alguna vez has llegado a un lugar nuevo, un trabajo, una reunión familiar, y de repente, alguien te trata con una frialdad inexplicable? Te ignoran, te lanzan indirectas, te miran con desprecio, y tú te preguntas, ¿qué hice mal? La respuesta más difícil de aceptar es esta: absolutamente nada. De hecho, puede que te odien precisamente porque no hiciste nada malo. Suena injusto, ¿verdad? Pero la sabiduría judía, cultivada durante miles de años, entiende algo profundo sobre la naturaleza humana que la mayoría ignora. Hay personas que te rechazarán no por tus errores, sino por tus virtudes. Y hoy vamos a descubrir las 6 razones por las que te odian sin que hagas nada, según la antigua sabiduría judía sobre la envidia. Ese veneno silencioso que pudre los huesos, como dice Proverbios 2:30. Hace 3,000 años, en las páginas del Talmud, los sabios judíos ya advertían sobre algo que la psicología moderna apenas está comprendiendo. La envidia no siempre se manifiesta como admiración o deseo directo. Se disfraza. Se oculta detrás de críticas, juicios, risas sarcásticas y silencios incómodos. Los antiguos rabinos distinguían entre 2 tipos de envidia: una constructiva, que ellos llamaban kinat soferim, la envidia entre estudiosos que motiva al crecimiento personal, y otra destructiva, que busca destruir al envidiado, porque su sola existencia es un recordatorio doloroso de lo que uno no es. El Talmud enseña algo revolucionario: la envidia entre rabinos incrementa la sabiduría. Pero esto solo funciona cuando la persona tiene una base espiritual sólida, cuando su autoestima no depende de compararse constantemente con otros. Cuando 2 sabios se encuentran y uno reconoce la excelencia del otro, en lugar de sentir amenaza, siente inspiración. Si él logró ese nivel de comprensión, yo también puedo esforzarme más. Pero la envidia destructiva funciona al revés. Ve el éxito ajeno como una amenaza personal, como una prueba de su propio fracaso. Imagina por un momento a Raquel. Tiene 32 años y trabaja en una oficina en Ciudad de México. Llegó hace 3 meses a su nuevo puesto. Es puntual, respetuosa, no habla mal de nadie. Sin embargo, hay una compañera, Gabriela, que desde el primer día la mira diferente. No la saluda con la misma calidez que a otros. En las reuniones interrumpe sus comentarios. Cuando Raquel propone una idea, Gabriela inmediatamente encuentra un defecto, por pequeño que sea. Raquel se angustia y revisa cada palabra que dijo, cada acción que tomó. ¿En qué momento la ofendí? La verdad es que nunca la ofendió. Gabriela lleva 8 años en esa empresa sin el ascenso que esperaba. Y Raquel, sin saberlo, llegó con la energía, la confianza y la preparación que Gabriela siente que perdió hace años. El odio de Gabriela no es por lo que Raquel hizo, es por lo que Raquel es, un espejo que refleja sus propias frustraciones. Raquel probó de todo. Fue amable, le trajo café, le ofreció ayuda en sus proyectos, pero nada funcionaba. Porque cuando alguien te odia por envidia, tu amabilidad solo empeora las cosas. Cada gesto tuyo se interpreta como una muestra más de tu supuesta perfección, de tu capacidad de hacer lo que esa persona no puede, y la brecha se amplía. La primera razón por la que te odian sin que hagas nada es la proyección de sus fracasos internos. En hebreo existe un concepto llamado ayin hara, el mal de ojo. No es magia ni superstición primitiva. Es el reconocimiento de una realidad psicológica y espiritual. Cuando alguien se obsesiona con lo que tienes, con lo que eres, con tu paz, tu éxito, tu luz, esa persona proyecta sobre ti su propia oscuridad interior. Los sabios judíos enseñaban que quien vive comparándose constantemente, quien no puede sentir alegría por lo ajeno, se convierte en su propio enemigo. Y tú, sin saberlo, te conviertes en el enemigo externo que esa persona necesita para no confrontar su vacío interior. En la tradición judía se habla también de ayin tová, el buen ojo, lo opuesto al mal de ojo. Una persona con buen ojo puede ver las bendiciones de otros y alegrarse genuinamente. Puede pensar, si Dios lo bendijo a él, significa que hay abundancia en el mundo, y yo también puedo recibir. Pero la persona con ayin ra piensa lo contrario: si él tiene, significa que a mí me quitaron. Su ganancia es mi pérdida. Esta mentalidad de escasez es el origen de la envidia destructiva.
El patriarca Abraham, según los sabios del Talmud, poseía Ayin Tová. Podía ver a cualquier persona y desearle bien. Sinceramente. No sentía que el éxito ajeno le restara a él. Por eso fue bendecido con descendencia numerosa y prosperidad. Porque quien bendice genuinamente es bendecido. ¿Te has dado cuenta de que hay gente que simplemente no soporta verte feliz? No porque seas arrogante, no porque presumas, sino porque tu felicidad les recuerda su infelicidad. En la tradición judía se cuenta la historia de José, el hijo favorito de Jacob. José era un soñador. Tenía visiones, tenía dones especiales. Sus hermanos lo odiaban, no porque José les hiciera daño. Lo odiaban porque el padre lo amaba más, porque tenía una túnica de colores, porque sus sueños profetizaban grandeza. Ese odio los llevó a venderlo como esclavo. José no hizo nada para merecer ese rechazo, pero su sola presencia era un recordatorio constante de lo que sus hermanos no eran. Los sabios del Talmud analizan profundamente este episodio. Dicen que los hermanos de José no eran malvados. Eran hombres espirituales, líderes de las tribus de Israel. Pero la envidia empañó su juicio. La envidia saca a la persona del mundo, enseña el Talmud. ¿Qué significa esto? Que la envidia te saca del mundo de la realidad. Te hace ver cosas que no existen, interpretar acciones neutras como ataques, convertir virtudes ajenas en defectos. Los hermanos de José llegaron a convencerse de que él era una amenaza, de que merecía ser castigado, cuando en realidad solo estaba siendo quien era. Y aquí está la lección más profunda. Si incluso hombres espirituales pueden caer en la trampa de la envidia, cuanto más las personas comunes. Esto no justifica el odio injusto, pero explica por qué sucede la envidia. Nubla la percepción y hace que personas normales actúen de formas crueles. La segunda razón es que representas lo que ellos abandonaron. Piensa en alguien que alguna vez tuvo sueños, aspiraciones y valores, pero por miedo, por comodidad o por presión social los dejó ir. Y entonces llegas tú, viviendo con autenticidad, siendo fiel a tus principios, sin justificarte ante nadie y sin mendigar aprobación. Esa persona te mira y no ve a un enemigo. Ve a la versión de sí misma que traicionó. Y eso duele tanto que prefiere odiarte a ti antes que enfrentar su propia cobardía. Déjame contarte la historia de Carmen. Carmen tiene 38 años y vive en Medellín, Colombia. Desde joven quiso ser artista. Pintaba, dibujaba y soñaba con exponer sus obras, pero su familia la convenció de estudiar algo serio, con futuro. Se hizo contadora. Tiene un trabajo estable y bien pagado, pero cada día se siente vacía. Entonces conoció a Lucía en un evento de networking. Lucía también es contadora, pero hace 2 años renunció a su trabajo corporativo para dedicarse a la fotografía. No gana tanto dinero como antes, pero cuando habla de su trabajo, sus ojos brillan. Carmen debería sentir admiración, pero siente rabia. Cada vez que Lucía publica una foto en redes sociales, Carmen hace comentarios pasivo-agresivos. Qué lindo jugar a artista cuando no tienes responsabilidades. Debe ser fácil cuando no tienes hijos que mantener. Pero la verdad es que Lucía sí tiene responsabilidades. Tiene hijos y tiene deudas. Aún así, tomó la decisión que Carmen no se atrevió a tomar. Y cada vez que Carmen ve a Lucía, se enfrenta a su propia rendición. Por eso la odia, no por lo que Lucía le hizo, sino por lo que Lucía le recuerda. Los antiguos sabios judíos tenían una frase poderosa: la envidia pudre los huesos. Esto no es solo metáfora. Es una descripción física de lo que sucede cuando alguien vive consumido por la comparación. La persona envidiosa enferma por dentro. Su mente se llena de resentimiento. Su corazón se endurece y necesita desesperadamente encontrar defectos en ti para sentirse mejor consigo misma. Si tú eres buena, ella tiene que encontrar algo malo. Si tú tienes éxito, ella tiene que creer que fue por suerte, por trampa o por algo injusto. Porque aceptar que tú lo lograste con esfuerzo, integridad y disciplina sería aceptar que ella pudo haberlo logrado también. Y eso es insoportable. En el libro Rey Sisosto, un clásico de ética judía, se enseña que el envidioso siempre considera que lo que él posee es demasiado poco, mientras que lo que tienen los demás es excesivo. En realidad,
Desea que los otros tengan cada vez menos. Esta es una característica clave. La envidia no solo quiere tener más, quiere que el otro tenga menos. No busca la elevación propia, busca la caída ajena. La tercera razón por la que te odian sin que hagas nada es porque no pueden controlarte. En la sabiduría judía se enseña el valor de los límites claros. Gader, el cerco, la protección. La Torá manda construir una valla en el techo de tu casa para proteger a quienes puedan subir allí. Este principio físico se extiende a la vida emocional y espiritual. Establecer límites no es egoísmo. Es sabiduría. Es reconocer que somos vulnerables y que necesitamos protegernos de posibles daños. Una persona con límites sanos no permite ser manipulada. No acepta migajas de afecto y no corre detrás de quien la desprecia. Y hay personas cuya forma de relacionarse es a través del control y la manipulación emocional. Son encantadoras con quien se somete, pero cuando encuentran a alguien que dice no, que se respeta a sí misma y que no necesita su aprobación, esa persona se convierte en una amenaza. Los límites, enseñan los sabios judíos, son expresiones de cuidado. Cuando estableces límites, afirmas que tu bienestar importa. Esto se extiende también a los demás. Cuando pones límites claros en tus relaciones, comunicas respeto por ti misma y por quienes te rodean. No es restrictivo. Es liberador, porque solo dentro de límites sanos puede florecer la verdadera intimidad y confianza. Déjame contarte la historia de David. David tiene 26 años, vive en Buenos Aires y tiene un grupo de amigos desde la secundaria. Uno de ellos es Martín. Siempre fue el líder del grupo, el que decidía a dónde ir, qué hacer, quién quedaba bien y quién quedaba mal. Con el tiempo, David empezó a crecer personalmente. Comenzó terapia, leyó libros de desarrollo personal y empezó a cuestionar dinámicas tóxicas. Un día, Martín hizo un comentario humillante sobre David delante de todos, como era habitual. Pero esta vez David no se rió. No lo ignoró. Con calma, sin agresividad, le dijo: Martín, no vuelvas a hablarme así. Hubo un silencio incómodo. Desde ese día, Martín comenzó a hablar mal de David a sus espaldas, a inventar historias y a excluirlo sutilmente. ¿Qué hizo David para merecer eso? Nada. Solo dejó de ser controlable. Y para alguien como Martín, eso es imperdonable. David tuvo que aprender algo que los sabios judíos enseñan desde hace milenios. No todos aceptarán tus límites. Algunos se ofenderán. Algunos te castigarán por atreverte a decir no. Pero eso no significa que debas derribar tus cercas. Significa que esas personas nunca te respetaron realmente. Solo disfrutaban de tu disponibilidad incondicional. El rabino Schneur Salmandeli enseñaba la importancia de saber cuál es tu límite personal. Ese punto en el que ya no puedes ceder sin traicionarte a ti mismo. Decía que un judío no puede divorciarse de lo que es sagrado para él. Una vez que sabes que algo provocará que te alejes de tu esencia, de tus valores, simplemente no puedes hacerlo. No porque sea difícil, sino porque es imposible sin destruirte. Esto aplica a todas las personas, judías o no. Todos tenemos un núcleo de valores que no podemos negociar sin perder nuestra integridad. Y cuando alguien te odia por mantener ese núcleo intacto, te está diciendo más sobre su propia carencia de límites que sobre ti. La cuarta razón es que tu sola existencia desafía sus excusas. Hay personas que viven justificando porque no pudieron, porque no lograron, porque no cambiaron, es que mi familia no me apoyó, es que no tuve oportunidades, es que la vida es injusta. Y entonces apareces tú, con circunstancias similares o peores, pero lo lograste. Te sanaste, creciste, saliste adelante. Tu existencia destruye todas sus justificaciones, y en lugar de inspirarse, te odian porque ahora no tienen a quien culpar más que a sí mismos. En el Talmud, Tratado de Baba Batra 21, se dice: la envidia entre sabios aumenta la sabiduría. ¿Qué significa esto? Que cuando dos personas maduras, con integridad, se ven mutuamente, la admiración se convierte en motivación. Si él pudo, yo también puedo. Pero esto solo funciona con personas que tienen autoestima sana, que no ven la vida como una competencia. Para los demás, tu éxito es su derrota. Tu paz es su fracaso, y por eso te atacan.
Hay una historia talmúdica hermosa sobre Mose y su hermano Aarón. Cuando Dios escogió a Mose para liderar al pueblo judío fuera de Egipto, Aarón podría haberse sentido opacado, celoso. Después de todo, él era el hermano mayor. Pero está escrito que Aarón sintió alegría en su corazón. Estaba genuinamente feliz por su hermano. El hecho de que Dios eligiera a Mose solo incrementó el amor que Aarón ya le tenía. Esta es la respuesta madura ante el éxito ajeno. Alegrarse genuinamente. Reconocer que el éxito de otro no te quita nada. Pero requiere una fuerza interior que muchos no tienen. Requiere creer que hay suficiente bendición en el mundo para todos. Que no estamos compitiendo por recursos limitados de amor, reconocimiento o valor. La quinta razón por la que te odian sin que hagas nada es porque brillas sin esfuerzo. No estás intentando ser el centro de atención, no estás compitiendo. Simplemente eres auténtica. Y eso, para alguien que vive con máscaras, que finge ser lo que no es, que necesita validación constante, es insoportable. En la tradición judía se habla de Oranim, la luz del rostro. Es esa energía que irradia una persona cuando está en paz consigo misma, cuando vive alineada con sus valores, cuando no carga culpas pesadas ni rencores antiguos. Esa luz no se puede fingir y atrae inevitablemente tanto admiración como envidia. María tiene 40 años y vive en Barcelona. Pasó por un divorcio difícil hace 2 años. En lugar de amargarse, buscó ayuda, hizo terapia, se reconectó con sus pasiones, empezó a pintar de nuevo, cambió de trabajo, se rodeó de gente sana. No publica todo en redes sociales, no presume, pero cuando la ves hay algo diferente en ella, está en paz. Y su mejor amiga de la infancia, Laura, comenzó a alejarse, a hacer comentarios pasivo-agresivos. Ah, qué bueno que tienes tiempo para pintar. Yo, con mi familia, no puedo ni respirar. Claro, como tú no tienes responsabilidades. María no entendía. Nunca le hizo nada a Laura. Pero Laura, atrapada en un matrimonio infeliz que no se atreve a terminar, ve en María el reflejo de la libertad que ella misma se niega. Y eso duele tanto que prefiere destruir la amistad antes que enfrentar su propia cárcel emocional. María intentó hablar con Laura varias veces. ¿Te hice algo? ¿Dije algo que te ofendió? Laura siempre negaba, pero el distanciamiento continuaba hasta que María entendió algo fundamental. No era su batalla. No podía arreglar la relación porque no era ella quien la había roto. Era el resentimiento interno de Laura, su incapacidad de enfrentar su propia vida, lo que destruía el vínculo. Y María tuvo que tomar la decisión más difícil. Dejarla ir con amor, con perdón, pero sin perseguirla. La sexta razón, la más profunda, es que tu crecimiento los obliga a mirarse a sí mismos y no están listos para eso. En la Cábala, la mística judía, se enseña que cada alma tiene un tikún, una reparación específica que debe hacer en esta vida. Pero muchas personas pasan toda su vida evitando ese trabajo interno. Construyen defensas, proyectan, culpan, compiten. Y cuando aparece alguien que está haciendo su trabajo interno, que está sanando, creciendo, evolucionando, es como un espejo gigante que no pueden evitar. Les muestra lo que están evitando. Y el instinto natural no es agradecer. Es atacar al mensajero. El concepto de tikún es revolucionario porque implica que cada persona vino a este mundo con una tarea específica, no general, específica. Por eso la comparación es tan absurda. Las herramientas que Dios te dio a ti son para tu trabajo, no para el mío. Así como los anteojos de otra persona no te sirven a ti, las bendiciones materiales, los talentos y las circunstancias de otro fueron diseñadas para su camino, no para el tuyo. Quien asimila profundamente esta perspectiva, enseña el texto Mistaf Mayau, no envidiará lo que posean otros, porque entiende que cada quien tiene exactamente lo que necesita para cumplir su misión única. Esto no es resignación, es liberación. Es dejar de torturarte preguntándote ¿por qué ella sí y yo no? Y empezar a preguntarte ¿qué debo hacer yo con lo que tengo? Entonces, ¿qué haces cuando te odian sin razón? Aquí es donde la sabiduría judía se vuelve práctica y revolucionaria. Primero, reconoce que no es tu batalla. El Talmud enseña, no respondas al necio según su necedad,
para que no seas tú también como él. Esto no significa ser pasivo. Significa no bajar a pelear en el terreno de la envidia. No justificarte obsesivamente. No intentar demostrar tu valor a quien ya decidió no verlo. Hay una historia judía sobre un recluso que estaba en prisión. Cada vez que llegaba correo, algunos presos lo recibían y otros no. Los que no recibían manifestaban celos y envidia. El ambiente se volvía peligroso. No es buena idea fomentar envidia en una cárcel. Entonces, un día, el recluso judío tuvo una idea. Cuando llegó el momento del reparto del correo, agarró toda su bolsa de cartas y se la regaló al recluso más celoso. ¿Qué logró con esto? Desarmó el conflicto. Mostró que no estaba compitiendo, que podía soltar lo que otros codiciaban. Esta no es una receta universal. A veces no puedes simplemente regalar lo que tienes, pero el principio es poderoso. Cuando dejas de defender desesperadamente lo tuyo, cuando demuestras que no estás en la competencia que el otro imaginó, desarmas la envidia. Segundo, practica el silencio estratégico. En la tradición judía, antes de hablar se recomienda una pausa. Respirar, poner la mano sobre el corazón y preguntarte, ¿esto edifica o destruye? Si alguien te ataca con indirectas, con comentarios envenenados, la respuesta más poderosa a veces es ninguna respuesta. El silencio no es debilidad, es sabiduría. Es negarte a dar tu energía a quien no la merece. Tercero, establece límites claros, sin culpa. Cercas, protección. No necesitas ser grosera, pero tampoco necesitas estar disponible para quien te maltrata. Un no dicho con calma, sin justificaciones eternas, es un acto de amor propio. No puedo asistir. No me interesa participar. Prefiero no hablar de eso. Sin dar explicaciones que luego serán usadas en tu contra. Los límites, enseñan los sabios, ayudan a proteger no solo tu propio bienestar, sino también el de quienes te rodean. Cuando estableces expectativas claras en tus relaciones, evitas malentendidos y conflictos. Cuando pones límites a tu tiempo o a tu energía, evitas el agotamiento y mantienes tu capacidad de apoyar a quienes realmente te importan. Cuarto, rodéate de tu tribu real. En hebreo, Javerim, amigos verdaderos. No gente que te tolera, gente que celebra tus victorias sin sentirse disminuida. Gente que te dice la verdad cuando te equivocas, pero desde el amor, no desde la competencia. La sabiduría judía valora profundamente la comunidad, pero no cualquier comunidad. Una comunidad de crecimiento mutuo. La Torá enseña, ama a tu semejante como a ti mismo. Esto no significa tolerar abuso. Significa rodearte de personas que desean tu bien, que se alegran genuinamente por tus éxitos. Este era el amor que Jonatán le profesaba a David en las Escrituras. No había envidia, solo apoyo mutuo. Quinto, protégete del mal de ojo. Esto no significa esconderte. Significa ser discreto con tus bendiciones cuando sabes que estás rodeada de envidia. No es hipocresía, es inteligencia emocional. En el Talmud se cuenta que José, el mismo que fue vendido por sus hermanos, tuvo descendientes protegidos del mal de ojo, porque él mismo aprendió a no desear lo ajeno. Cuando no vives comparándote, cuando agradeces lo tuyo sin menospreciar lo de otros, creas un escudo invisible. Y sexto, lo más difícil, perdona sin reconciliarte. La sabiduría judía distingue entre mejilá, perdón, y reconciliación, volver a la relación. Puedes soltar el resentimiento que te envenena, desearle bien a quien te hizo mal, sin tener que volver a darle acceso a tu vida. Perdonar es liberar tu propio corazón. Reconciliarte es opcional, y a veces inapropiado. Déjame contarte una última historia. En una pequeña comunidad judía en Europa del Este, hace más de 200 años, vivía un rabino muy respetado. Un día, un comerciante del pueblo comenzó a difundir rumores terribles sobre él. Sin fundamento, solo por envidia, porque el rabino tenía la admiración de todos. Los discípulos del rabino estaban furiosos. Maestro, debemos defenderte. Debemos desmentir las mentiras. El rabino los detuvo. Si gasto mi energía defendiéndome de cada mentira, ¿cuándo tendré tiempo para enseñar la verdad?
Y siguió enseñando. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron solos. La gente veía la incongruencia entre lo que se decía y lo que el rabino era. Pero lo más importante, el rabino no perdió su paz. No permitió que la envidia ajena dirigiera su vida. Esto es lo que la sabiduría judía te invita a entender hoy. Cuando alguien te odia sin que hayas hecho nada, no es un veredicto sobre tu valor. Es información sobre el estado interno de esa persona. No te destruyas intentando arreglar lo que no rompiste. No mendigues amor donde solo hay resentimiento. No te disminuyas para caber en la inseguridad ajena, porque aquí está la verdad final. La que quizá más duele, pero también más libera. No naciste para ser aceptada por todos. Naciste para ser tú, auténtica, imperfecta, en crecimiento constante. Y las personas que están en su propio camino de evolución te reconocerán, te valorarán, caminarán contigo. Las que están atrapadas en su estancamiento te rechazarán. Y está bien, déjalas ir. Talmud dice algo hermoso. No es tu obligación terminar el trabajo, pero tampoco eres libre de abandonarlo. Tu trabajo no es convencer a quien ya decidió no verte. Tu trabajo es seguir creciendo, sanando y brillando, incluso cuando eso incomoda a otros. Especialmente cuando incomoda a otros. Hay un ritual judío que puedes adoptar hoy mismo. Cada noche, antes de dormir, durante 7 días, haz esto. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón, respira profundo 3 veces y di en voz alta. Hoy no mendigué amor donde solo había rechazo. Hoy protegí mi paz. Hoy elegí mi dignidad. Es simple, pero reprogramará tu mente. Te recordará que tu valor no depende de la aprobación ajena. Y después de esos 7 días, si te atreves, haz esto. Identifica una relación donde constantemente te esfuerzas, te justificas o te disminuyes para ser aceptada, y da un paso atrás. No dramáticamente, no con confrontación innecesaria. Simplemente, retira tu energía. Observa qué pasa. Observa cómo te sientes. Es probable que descubras que lo que temías perder nunca fue realmente tuyo. Ahora quiero preguntarte algo, y quiero que realmente lo pienses. ¿Cuánta de tu energía, de tu tiempo y de tu paz mental has gastado intentando que te acepte alguien que, desde el principio, decidió no hacerlo? ¿Cuántas veces te has preguntado qué hice mal, cuando en realidad no hiciste nada? ¿Cuántas veces has intentado ser menos para que otro se sienta más? Este conocimiento solo transforma cuando se vuelve acción, no cuando se queda en teoría bonita. Y si conoces a alguien que está sufriendo por el rechazo injusto de otros, comparte este vídeo, porque quizás esa persona necesita escuchar hoy que no está loca, que no hizo nada malo, que simplemente despertó la envidia de quien no puede mirarse a sí mismo en el espejo. La sabiduría judía ha sobrevivido miles de años no porque sea perfecta, sino porque es práctica, porque entiende la naturaleza humana en su complejidad. Entiende que no todos van a amarte, que no todos van a celebrarte, y que eso no es una condena, es una liberación. Porque cuando dejas de vivir para la aprobación de todos, empiezas a vivir con la aprobación de quien realmente importa, tú misma. Así que te dejo con esto. La próxima vez que alguien te trate con frialdad inexplicable, con rechazo injustificado o con odio silencioso, no te preguntes qué hice mal. Pregúntate, ¿qué está reflejando de sí mismo en mí? Y luego, con compasión, pero con firmeza, protege tu energía, establece tu límite y sigue tu camino. Porque tu luz no existe para apagarse por la oscuridad ajena. Existe para brillar, para guiar e inspirar a quien esté listo para ver. Que tu paz sea tu fortaleza, que tu silencio sea tu respuesta y que tu crecimiento sea tu venganza más dulce contra quienes apostaron a tu fracaso. Salom, paz no solo como despedida, sino como elección diaria, como forma de vida.